Perfecto. Hola. Hola. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hay 19 personas conectadas. Yo creo que esperamos un par de minutitos y arrancamos. A ver si hay gente que está en lista de espera. Bueno, yo creo que podemos empezar. Si queréis, muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Eduardo Calderón, soy el responsable de Enerfip en España. Para los que no nos conozcáis, Enerfip es la plataforma líder en inversión sostenible en Europa. Y hoy estamos encantados de poder organizar este webinar en un contexto en el que nosotros estamos intentando poner nuestro granito de arena en un momento de auge de las finanzas sostenibles en Europa y donde cada vez hay más personas que buscan inversiones que no solo generan rentabilidad, sino que también contribuyen al bienestar social y ambiental. Este crecimiento viene acompañado de desafíos, viene acompañado de una transparencia y en algunos casos, dificultad para acceder a una información clara y accesible, ¿no? En Enerfip hemos detectado como fundamental que es crítico poder proporcionar a la ciudadanía herramientas que le permitan identificar este tipo de inversiones responsables, ¿no? Y ayudarles sobre todo a entender las expectativas que se pueden generar en el mercado y cuáles son los medios para poder tomar decisiones informadas de forma que puedan realmente sus inversiones puedan tener un impacto real, ¿no? Ese es yo creo que el objetivo de intentar lanzar este webinar, con el que tenemos la suerte de poder contar con tres perfiles excepcionales. Por un lado, tenemos a María Cruz de Pablo, que lleva toda su vida profesional prácticamente en Triodos Bank, que es una referencia en el mundo de la inversión sostenible. Ella es la responsable de desarrollo de negocio en áreas estratégicas. Ahora nos contará un poquito más en detalle sus funciones, pero es una referencia en el sector. Luego tenemos a Andrea, con la que compartimos experiencias en Spainship, es la directora general de Spainship, que es el Foro Español de Inversión y Finanzas Sostenibles. También está bastante metida, es miembro también del Consejo de Finanzas Sostenibles del Gobierno de España y miembro del Comité Académico de EFPA España, ¿no? Entonces, yo creo que Andrea, que además también sufre como yo las inclemencias de tener que explicar en sus entornos cercanos a qué nos dedicamos, además tiene una visión muy buena de cómo está evolucionando la regulación, que es el paraguas bajo el cual están creciendo estas finanzas sostenibles, ¿no? Y luego tenemos a mi tocayo, Edouard Normand, que está en Suiza, que trabaja en Cambio, que es una empresa suiza que se dedica a facilitar la transformación digital y el cambio organizacional, donde intentan ofrecer, ayudar a las empresas a gestionar de manera efectiva la transición hacia nuevas tecnologías y modelos de negocio, mejorando tanto la adopción de cambios como la cultura corporativa, ¿no? Él es el responsable de desarrollo sostenible y el R&D Manager del grupo, pero es un modelo de negocio que nosotros entendemos que aporta mucho valor y que Eduard nos explicará ahora con más detalle en qué consisten sus funciones, que
que en Suiza y en el norte de Europa, pues este tipo de actividades están mucho más desarrolladas y a mí me encantaría que en España pues pudiéramos tener pues más presencia de este tipo de soporte, ¿no? Que hoy en día no lo tenemos. Antes de pasarles la palabra a ellos, que son los protagonistas, yo creo que es importante pues lanzar una primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué son para vosotros las finanzas sostenibles, ¿no? Esto es muy básico. Según la definición de la CNMV, y leo textual, las finanzas sostenibles tienen por objeto la incorporación de elementos ambientales, sociales y de buen gobierno en la gestión empresarial, así como la toma de decisiones de inversión, ¿no? Esto es una definición académica, una definición literaria, pero yo quería ir un poco más a nivel personal, ¿no? Es decir, ¿cómo podríais explicar, pues en una frase o en dos frases, para intentar ser pues lo más claros posibles y concisos, ¿qué interpretáis vosotros como las finanzas sostenibles, ¿no? Un concepto que pues puede parecer muy amplio para gran parte de los inversores, pero que en el fondo, bueno, cada uno tiene su propia percepción y, bueno, yo creo que sería bueno pues para romper un poco el hielo. Y si queréis, no sé si María puedes empezar. Te paso un poco la palabra y nos puedes abrir un poco el debate. Pues muchas gracias, Eduardo, por la invitación, Eduardo, y también por la presentación que has hecho de nosotros. Se agradece. Pues cuando nosotros hablamos de finanzas sostenibles, desde el mundo de la banca ética, lo solemos definir como financiar economía real que incorpora no solamente la rentabilidad económica, sino también la dimensión social y la dimensión de generar impacto. Es verdad que esto va muy alineado con la definición actual de transición ecológica. Es imposible hablar de sostenibilidad y no hablar de esa dimensión social. Actualmente pensamos, además, que las dos crisis más importantes que tenemos son la dimensión social y también la crisis ecológica, y ambas son parte de la misma moneda, ¿no? Son diferentes caras de una misma moneda. Es imposible hablar de un planeta próspero sin cuidar también a las personas que habitan en él y a la inversa. Y para nosotros sería esta como una pequeña reflexión acerca de lo que son finanzas sostenibles. Muy bien, muchas gracias. Y esto para Andrea está chupado, porque yo creo que si la preguntan todos los días o todas las semanas, recibe la misma pregunta de alguien. Para Expensive y yo te diría incluso para Andrea, ¿cómo entiendes las finanzas sostenibles? Muchas gracias, Eduardo, y gracias por la invitación a este panel, a este webinar. Efectivamente, como es una pregunta que nos hacen tanto, tengo días. Reconozco que también la percepción es variable. Institucionalmente, la definición de CNMV es estupenda en el sentido de que no es limitativa, ¿no? No le pone puertas al campo sobre cómo ha de hacerse exactamente esa incorporación de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, como filosofía de inversión y de financiación, pues tiene mucho valor porque da cabida a todo el mundo, que es de lo que se trata, ¿no? A todas las iniciativas que lo incorporen. Como Andrea, sí diría que son dos caras de una moneda. Por un lado está la cara de cómo contribuyen las finanzas a las cuestiones de sostenibilidad. Entonces ahí, para mí, las finanzas sostenibles son o las que evitan daño o las que contribuyen a soluciones, ¿no? Y por otro lado está en cómo toda esa información de sostenibilidad que se puede tener en cuenta para la toma de decisiones financieras mejora las finanzas, mejora la bola de cristal de las finanzas a la hora de tomar decisiones de hacia dónde tiene que ir el dinero, ¿no? Entonces, claro, mi perspectiva es un poco más finalista, tanto desde el punto de vista financiero como de sostenibilidad, pero como filosofía amplia de inversión está bien que vayamos con un paraguas que no sea limitativo. Bueno, Eduard, te toca el último. Last but not least, pero... Bueno, yo tengo una definición mucho más, vamos a decir, fácil de entender, que sería, para mí, una finanza sostenible sería pues orientar capitales hacia productos o proyectos que, además de ser rentables, son también, bueno, que integran también criterios ESG. Y bueno, siendo ingeniero, yo necesito medir muy fácilmente las cosas y para mí lo más fácil es medirlas usando la huella de carbono de las empresas, y así podemos ver si hay una trend y si hacemos las buenas elecciones. Cuando hacemos una cartera de inversión, pues nada, hay que poder medirla, y para mí lo más fácil es
los criterios ambientales. Y me cuesta un poco más justamente con el concepto de greenwashing, pues todo lo que tiene que ver con la gobernanza y el social, porque es más bien, bueno, es difícil de medir. O sea, para concluir, yo diría que es orientar capitales hacia actividad rentables y con objetivos, sobre todo medioambientales claros. Bueno, yo creo que eso bueno, yo creo que las 3 definiciones que habéis dicho son perfectamente entendibles. Es verdad que luego cuesta que ese mensaje cale en la sociedad, ¿no? Es decir, al final yo creo que la definición está clara y un poco yo creo pues reincidir en esto. Y bueno, vamos a ver si avanzando un poco con el esquema que tenemos del webinar o que tengo en la cabeza. He pensado dos grandes bloques. El primero es un poco definir pues, las herramientas y criterios, es decir, cómo medimos el impacto social y medioambiental. Y el segundo bloque pues, es hablar de los riesgos de greenwashing y cómo evitarlos, ¿no? En este primer bloque de herramientas y criterios, yo sé que hemos visto que Triodos, María, pues recientemente se ha comprometido a financiar al menos 500 millones de euros en proyectos Nature-Based Solutions antes del 2030, ¿no? Esta fecha del 2030 que nos sale por todos los lados y que parece algo ya que tenemos todos grabados a fuego, pero bueno, me contentaría con que fuera antes lo antes posible, ¿no? Es decir, no sé si... pero bueno, no sé cómo identificáis estos proyectos Nature-Based Solution a los cuales les vais a conceder o intentar analizar que puedan ser accesibles a una financiación y qué criterio estáis aplicando en términos pues, de biodiversidad, huella de carbono, impacto social. Es decir, no sé si nos podéis explicar un poquito más cómo identificáis estos proyectos y luego también intentar entender, pues bueno, cuál es la demanda que tenéis de este producto sostenible en Triodos, cómo habéis ido evolucionando en los últimos años, si pensáis y esta yo creo es una pregunta transversal, pero vosotros como sois al final un player importante, pues si pensáis que el interés y la conciencia de los clientes pues ha variado, ha aumentado. Y por último, y si no te lo recuerdo luego, María, las 3 preguntas, pero ¿cómo seleccionáis este producto sostenible para cada cliente, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los criterios que se tienen en cuenta? Entonces, bueno, es un poco las preguntas que tenemos que nos gustaría manejar con vosotros. A ver, pues empezando por eso, pues cómo identificáis los proyectos de Nature-Based Solution donde pensáis desplegar esta cantidad importante de dinero, ¿no? Genial, pues muchas gracias. A ver, por dar un poco de contexto de por qué hemos decidido financiar 500 millones de euros lo antes posible, principalmente, o intentamos que sea en 2030, es porque luego vamos a hablar también, yo creo, ¿no?, con Eduard, de los bancos que estamos cada vez más, las instituciones financieras, midiendo nuestra huella de carbono. De hecho, Triodos fue un banco fundador de lo que fue PICAF en sus orígenes. Pero pensamos que, aparte de medir la huella de carbono, que es imprescindible y es el primer paso, que desde el mundo de la banca deberíamos hacer un compromiso adicional y también empezar a ver soluciones para financiar soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Un compromiso real de cómo financiar estos sectores, ¿no? Como un sector estratégico también dentro del mundo de la inversión y de la banca. ¿Cómo lo medimos? Lo que solemos decir o la manera más global de decir que es una solución basada en la naturaleza es no solamente porque cualquier sector productivo impacta en el medio ambiente y lo que intentamos es no minimizar este impacto en el medio ambiente, sino que sea un impacto positivo, cómo incrementa o cómo mejora la biodiversidad. ¿Cómo se traduce esto? Pues, por ejemplo, en sectores concretos como puede ser la agricultura, que tiene un claro impacto en lo que es en el sector productivo y en el medio ambiente y también está muy ligado con sectores claves para nosotros como puede ser el alimentario. Lo que hacemos es intentar medirlo de la manera más consciente y también más racional. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, para nosotros es súper importante que no haya insumos orgánicos, ya sea fertilizantes o químicos o fitosanitarios. Entonces, por ejemplo, desde hace muchos años trabajamos
con las certificaciones ecológicas. Y luego hay mucha controversia de cómo llamarlo, pero hay técnicas inclusivas de la naturaleza en el sistema agrario. En este caso se pueden hablar de técnicas regenerativas, podemos hablar de Nature Inclusive o de Nature Positive, como hacen más nuestros compañeros europeos, pero al final es, pues aparte de no utilizar estos insumos químicos y esta certificación ecológica, pues medir cómo una empresa está incluyendo la biodiversidad, cómo está manejando el suelo, cómo está manejando el agua, ¿no? O sea, que hay diferentes criterios para poder decir si una iniciativa está dentro o no de lo que es soluciones basadas en naturaleza. Este sector, reforestación, también podemos incluirlo, cómo gestionar el agua, etcétera. Respecto a cómo ha ido aumentando o cómo ha ido evolucionando Triodos dentro del impacto, la medición del impacto, pues como tú decías al inicio, ¿no? Pues desde cuando yo me incorporé al Triodos, generalmente lo que hablábamos es que financiamos sectores como pueda ser social, medioambiental o cultural. Poco a poco fuimos evolucionando a hablar más conscientemente del impacto, ¿no? El impacto que generan los proyectos. Y la última evolución que hemos tenido dentro de Triodos es la medición del impacto, que está fenomenal y que es muy necesaria. Muchas veces está ligada a lo que es datos actuales o del pasado. Y viendo la situación que tenemos ahora mismo, como comentaba al principio, para nosotros nos parece que las crisis en las que estamos actualmente, tanto la social como la medioambiental, no es nada nuevo, ¿no? Que es algo real, que tendríamos que intentar también incorporar una dimensión de futuro. Intentar ver cómo incorporar una dimensión de futuro y ya hemos empezado a hablar de impacto transformador. ¿Qué queremos decir? Pues queremos apoyar a las iniciativas o a las empresas que también incorporen esta visión de que es importante empezar a pensar en el futuro y sobre todo empezar a apoyar a frontrunner o líderes en cada sector que nos pueden ayudar como sociedad a frenar esta crisis climática y social en la que estamos. Sería un poco así el contexto en el que, dentro de que siempre nos hemos estado moviendo en lo que llamamos la banca con valores, la banca ética, sí que hemos ido hablando e intentando adaptarnos al momento en el que estamos. Respecto a la demanda que me comentabas también de servicios, pues a pesar del momento, ¿no? Que parece que no estamos viviendo el viento de cola de hace unos años respecto a los criterios ESG o la controversia que a veces estamos viviendo respecto a apoyar o no al medio ambiente y que estamos en una situación a nivel mundial compleja, que a veces parece que estamos pisando un poco el freno. Pues la realidad es que si vamos a datos concretos, pues cuando nosotros empezamos a ofrecer una hipoteca verde ligada, o sea, pensando que en España la mayor decisión económica que puede enfrentarse un particular es la adquisición de la vivienda, en el año 2013, Triodos 2012, empezamos a ofrecer una hipoteca en la que tú ligas el tipo de interés a cuánto es sostenible es tu vivienda, ¿no? Con la certificación energética. En ese momento, ese producto es pionero. En el 2025, todos los grandes bancos españoles incorporan este producto. ¿Qué quiere decir? La demanda ha crecido. La demanda es real. Está, a pesar de lo que está ocurriendo, cada vez las personas son más conscientes de que tus decisiones de consumo y tus decisiones de inversión generan un cambio, ¿no? El dinero es el gran decididor. Al final, donde tú pones tu dinero, permiten que pasen unas cosas en un sentido o en otro. Y ahora mismo, en la actualidad, estamos oyendo cada vez más, pues, para frenar ciertas cosas o para mostrar nuestro no consentimiento, boicot a grandes empresas. Pues esto es un poquito lo mismo. Aquí lo que estamos decidiendo es qué es lo que pasa y lo que queremos apoyar. Lo que sí queremos hacer desde Triodos, y creo que además va muy ligado con lo que luego vamos a hablar de greenwashing, es no es lo mismo que una parte de tu portfolio sea sostenible a que todo tu portfolio sea sostenible, ¿no? O sea, que creo que es importante también ahí tener claridad. Y cada vez, como consumidor, ser más conscientes. Aquí es un poquito al contrario, de que muchas veces conviene empezar con un pequeño paso. No es lo mismo, a lo mejor no es posible consumir todos los productos ecológicos, pero sí puedes empezar a consumir tomates ecológicos, empezar a tener pequeñas decisiones. Con la inversión o con las finanzas es lo mismo. A veces es imposible empezar con todo, pero empezar a decidir que quieres invertir en energías renovables
o que quieres trabajar con banca ética o con finanzas sostenibles, es un pequeño paso, pero que cambia muchas cosas. Bueno, ese ejemplo que has puesto de los tomates ecológicos es francamente bueno. Efectivamente, los lineales de los supermercados cada vez son más grandes la parte destinada al producto ecológico. Y yo creo que efectivamente lo que comentas es así también. Efectivamente, esa conciencia está aumentando, esa conciencia también se percibe que poco a poco está creciendo y esa demanda... pues es bueno entender y conocer de vuestra mano pues que sigue creciendo, ¿no? Y por último te preguntaba, es decir, ¿cómo seleccionáis ese producto sostenible para vuestros clientes? Es decir, ¿qué tipo de criterios tenéis en cuenta? Vale. Incidir un poco que para nosotros todos nuestros productos los podríamos englobar como sostenibles, ¿no? Que todo nuestro portfolio va en esa línea, incorporando la dimensión social y medioambiental y también la cultural, ¿no? Que a veces es un poco la más olvidada o la menos evidente, pero también creo que es importante que esté ahí. Para eso tenemos diferentes herramientas. Una, como comentaba anteriormente, pues medimos nuestra huella de carbono y medimos la huella de carbono de nuestros clientes y estamos alineados con los protocolos como pueda ser PCAF. Tenemos herramientas internas también en las que hemos empezado a hablar de este impacto transformador, en las que intentamos también medir esta visión a largo plazo o el propósito de las empresas y las que incorporamos, pues lo que decimos un poquito, las 4 Ps, ¿no? El Planet, Profit, Prosperity, incluyendo a todos, y por último, conocer al emprendedor, porque la visión del emprendedor lo puede cambiar todo, ¿no? Hay muchas veces, como decimos, que hay grises, o sea, nosotros queremos apoyar a las empresas, iniciativas que ya están allí, que ya están generando impacto y que lo hacen con un modelo sostenible, y a las que quieren transformar su modelo, ¿no? Las que quieren empezar, volviendo al ejemplo de la agricultura, pues las que quieren empezar a trabajar de agricultura convencional a agricultura ecológica y regenerativa. Y entonces, en ese caso es muy importante también conocer al emprendedor. Pero tenemos herramientas internas, aparte de las habituales, ¿no? Como pueda ser la medición por ODS, la medición o PCAF, pero también hay otras herramientas internas para medir este impacto transformador y, como comentaba al principio, también estamos en evolución. Vamos intentando incorporar herramientas que nos ayuden a hacerlo de una manera más dinámica. Muy bien, muchas gracias, María. Ahora voy con Andrea, también en esta línea, ya no tan dirigida a inversores retail, pero... bueno, SpainShift pues estáis creciendo mucho, eso es buena noticia. Nosotros estamos con vosotros intentando aportar también nuestro granito de arena. ¿Cómo estáis viendo, Andrea, la evolución de la demanda, esta demanda que comentábamos con María, entre inversores institucionales y los minoristas, ¿no? En relación sobre todo con los criterios ESG que son los que un poco marcan pues las directrices, ¿no? para poder pues apostar por ese tipo de finanzas sostenibles. Pues estamos viendo mucha distancia entre los drivers o las motivaciones de la demanda de unos y otros, como no puede ser de otra manera, ¿eh? En el caso del inversor institucional, es un inversor absolutamente profesional y que en los últimos años, pues por un tema de escala también y de disponibilidad de equipos, hay equipos completos que se han profesionalizado y han hecho lo que yo llamo el doctorado corporativo en la parte de sostenibilidad en el análisis de las inversiones, ¿no? Entonces, tanto el gestor de las inversiones como el propietario de los activos, como el asset owner, tienen conversaciones de mucha profundidad dependiendo de cada producto sobre qué tema, ¿no? Por cada clase de activo, la película de cómo incorporar la información de sostenibilidad es totalmente distinta. No podemos generalizar. Y ahí cada gestor y cada inversor de cada producto está absolutamente profesionalizado en qué tipo de información me pueden dar, qué seguimiento puedo tener de esa información, está verificada, cuánto se puede influir, cuáles son mis impactos, etcétera. Entonces ahí hay una profesionalización total que responde a que tenemos evidencias de que tiene peso específico. Analizar las cuestiones de sostenibilidad para hacia dónde se destinan esas montañas de capital del gran inversor institucional, ¿no? Entonces, está absolutamente profesionalizado, cuenta con expertos y es una demanda que está
bastante generalizada. Es cierto que hay diferencias por regiones ahora mismo. Los inversores asiáticos, los inversores institucionales europeos siguen empujando esa demanda. Y luego la inversión institucional más norteamericana, no quiero decir norteamericana, estadounidense, está haciendo preguntas similares con palabras distintas. O sea, el trasfondo es el mismo, pero se está cambiando un poco el relato, ¿no? También por la situación geopolítica. Eso en la parte institucional. En la parte retail, a la que cuesta mucho llegar en un país como España, en el que estamos, pues bueno, tenemos en primer lugar una cultura de patrones de consumo financieros que no es la más favorable, a lo mejor para cualquier tipo de innovación. Me da igual que sea la incorporación de cuestiones de sostenibilidad que la inversión en fondos de un tipo X nuevo que haya salido en nosotros. Bueno, pues tenemos esa cultura de la prudencia instalada en la sangre y también existe una cierta desconfianza todavía de todo lo que lleva el apellido financiero, que la arrastramos desde la crisis financiera de 2008. Bueno, pues cuesta, todo lo que sea nuevo, novedoso, cuesta un poco más, ¿no? Pero es cierto que en la demanda del retail identificamos una brecha entre lo que dice el retail que quiere hacer y lo que acaba haciendo, ¿no? Cuando se hacen encuestas a pie de calle, el retail declara, hombre, pues por supuesto, ¿cómo no voy a querer yo incorporar las cuestiones de sostenibilidad a mi toma de decisiones financieras, a mis productos, si no voy a sacrificar rentabilidad? Y al revés, pues, ¿cómo no, no? Y luego, cuando se presentan los productos delante, pues suceden varias cosas. En primer lugar, es una conversación muy profunda con el asesor financiero, para la que habitualmente tenemos, sobre cuestiones de puro riesgo, rentabilidad. Entonces ya se incorporan nuevas variables a la conversación que pueden derivar por unos derroteros infinitos para los que tiene que estar preparado el asesor, ¿no? Incluido conversaciones sobre, abro comillas, lo que está bien, lo que está mal, y cierro comillas. Entonces, por ese lado, pues sí, tiene una carga de complejidad extra el producto sostenible. Y por otro lado, el marco regulatorio no acompaña, ¿no? En el cómo se han de presentar los productos sostenibles al cliente retail, porque se presentan de manera totalmente técnica, lleno de palabras legales y haciendo referencia a directivas y reglamentos europeos, y que es una complejidad que, en mi opinión, no se debería trasladar. Y eso, perdona que te corta, Andrea, eso o sea, vosotros que estáis muy metidos con asociaciones europeas y en tema de regulación, y eso yo coincido contigo en ese punto, que estáis observando algún tipo de mejora para explicar o para ser más transparentes y explicar esta regulación o para mejorar el reporting, ¿no? Es decir, ¿veis que hay alguna acción que se pueda ver a corto plazo que pueda mejorar este tipo de situaciones, ¿no? que comentas? Sí, pero está en barbecho, porque es una solución regulatoria que viene del regulador, entonces lleva sus tiempos. En lo que yo llamo la MiFID III o la nueva Retail Investment Strategy, la RIS, sí que hay una vocación de simplificar el test y armonizarlo con los cambios que se vayan a hacer en otras normativas de las que cuelga ese test de idoneidad, donde se pregunta por las preferencias de sostenibilidad. Entonces, bueno, pues si se van a hacer unas categorías bajo la SFDR que sean entendibles por el público general, sin tener que estar 1 hora y media con el cliente explicándole, y eso se traslada a la pregunta, y las preguntas de sostenibilidad están totalmente integradas en el test y no son el anexo del anexo, pues eso sí puede ayudar a mejorar esa conversación, a que haya más transparencia y sea más comprensible desde fuera del back office. Pero las entidades a nivel individual tienen poco margen para, saliendo del cumplimiento normativo estricto, mejorar ese flow de información de cliente-test, salvo pues excepciones contadas de productos alternativos, etcétera, donde pues el cliente ya llega con una mochila de que ya sabe dónde está, conoce conceptos financieros, seguramente se haya informado un poco más de lo que quiere en términos de sostenibilidad, que son situaciones de privilegio para la comercialización de un producto sostenible, ¿no? Pero para llegar a ese punto se tienen que haber dado un montón de factores en el cliente final. Así que diría que de aquí a año y medio, pues sí, la perfección regulatoria de interoperabilidad y de transparencia puede ayudar, pero ahí estamos colgados del biorritmo del regulador. Sí, sin duda. Yo ahí es donde no sé si Eduard, desde Cambio, pueden aportar algo. Yo sé que en Cambio Eduard ofrecéis un análisis y estrategias integrales para empresas que buscan reducir su huella de carbono. No sé, preguntarte un poco bueno, si nos puedes, yo creo que introducir un poquito
las actividades rápidamente que Sí. ofrecéis desde Cambio, que yo creo que es un modelo que en España no es muy conocido, y luego ver un poco cómo estáis percibiendo el peso que tienen las finanzas en las huellas de carbono de las empresas con las que trabajáis, que son entidades financieras. Si estamos por encima del 50, por debajo, por del 30, del 80, es decir, bueno, ¿qué experiencia estáis teniendo en ese sentido? Un poco pues para integrar toda esta regulación que, pues bueno, que es fácil a lo mejor de poder gestionar con entidades corporativas, pero que efectivamente, como comenta Andrea, pues con el inversor retail es mucho más farragoso. Y bueno, no sé si ahí vosotros podéis darnos un poquito de luz y nos contáis un poco pues dónde estáis y bueno, qué experiencia estáis teniendo, ¿no? con la huella de carbono en las empresas a la hora de reducir su impacto. Bueno, como explicaba, nosotros somos una empresa que mayoritariamente trabajamos con empresas industriales, o sea, relojería, medicamentos, servicios, un poco de todo. Y nuestro trabajo es hacer el análisis y acompañarlos en todo el proceso de decarbonación. Las empresas que acompañamos no son mastodontes, son empresas que tienen entre 350 empleados hasta 6.000. Y lo que pasa es que estas empresas normalmente tienen poca tesorería, espero que se diga así, y claro, no le invierten en lo que se podría ser el Scope 3.15, que es todo lo que tiene que ver con las finanzas. La invierten directamente en la parte operacional. Y aquí nosotros les ayudamos a invertir de manera más sostenible. Pero siempre es operacional. O sea, miramos las máquinas que compran, miramos el parque automóvil, lo miramos un poco todo y vamos con proposiciones. O sea, lo vemos muy poco lo de las finanzas sostenibles, pero como somos de Suiza también tenemos unos cuantos clientes que son bancos y hedge funds. Pero claro, no tenemos esta visión del retail, tenemos la visión de los bancos que quieren cambiar, que quieren adaptarse. Y aquí, pues, hay más o menos dos razones por qué lo hacen. Primero es por cumplir con normativas que cada año son más duras y sobre todo en Suiza que quieren como ser el ejemplo de la plaza financiera. Esto es la primera razón, sobre todo para los dos bancos que acompañamos, pero también como es private equity, pues aquí también llegamos como expertos de carbono y podemos decir, bueno, este nuevo proyecto que tenéis, pues puede ser que no os ayude mucho con la intensidad de carbono de vuestras actividades. O sea, para los bancos mayoritariamente es normas, cumplir con las normas. Y para los hedge funds es casi solo marketing. La idea es proponer estrategias y dar más información a los clientes. Y claro, los clientes son clientes acreditados. O sea que aquí trabajan también con instituciones, pero bueno, al final de todo sigue siendo el dinero de los retail que llega a través de canales hasta ellos. Pero bueno, para volver a lo de las empresas, básicamente lo que nosotros vemos es que no hay muy poca consideración con las finanzas sostenibles porque no tienen este problema. ¿Pero no lo tienen porque no lo tienen identificado o no lo tienen porque no lo tienen dentro de su hoja de ruta como algo crítico? Porque son demasiado pequeñas. O sea, no lo tienen identificado porque de vez en cuando, claro, hay empresas que son mucho más sociales y invierten una parte de sus fondos para sus colaboradores, pero la mayoría, pues solo el dinero extra que tienen, pues lo ponen directamente en las operaciones. O sea, no hay esta tesorería para invertir. O sea, este problema de momento no existe para ellos. Esto hablo de las empresas que acompañamos, que claro, no son mastodontes y por eso no tienen ese problema, pero lo tienen identificado. O sea, nosotros cuando hacemos la huella de carbono de la empresa necesitamos saber si justamente tienen inversiones y la mayoría no tienen porque lo invierten todo en actividades. Bueno, oye, es un primer paso, por lo menos que calculen y que vean el impacto de la huella de carbono y luego cuando tengan tesorería pues ya pondrán las acciones, pero bueno, eso es un paso importante, pero bueno, yo creo que culturalmente lo tienen integrado
y efectivamente pues para el despliegue pues hace falta recursos, ¿no? Yo, si os parece, me gustaría pasar al segundo punto para, yo creo que es más un punto bastante más polémico, que es los riesgos de greenwashing, ¿no? Esto yo os dejo libertad para intervenir, ¿no? Es decir, cómo evitarlos, ¿no? Es decir, todos yo creo que coincidimos que el greenwashing existe. Entiendo que lo habéis observado, entiendo que es parte de, yo creo que es parte del proceso, es decir, tampoco hay que alarmarse, es decir, a lo mejor probablemente el salto, a lo mejor pasar de 0 a 100, yo creo que es muy atrevido y a lo mejor pues ha sido demasiado ambicioso, pero bueno, bueno, no sé cómo estáis viendo, pues oye, a nivel de producto, a nivel de prácticas, ¿cuáles consideráis que presentan un riesgo más importante de greenwashing? ¿Qué impacto tiene el greenwashing, sobre todo en la confianza de los inversores retail e institucionales a la hora de seguir apostando por este tipo de productos? Es decir, al final yo creo que el peligro más evidente del greenwashing es que pues hay una pérdida de confianza, ¿no? de la persona que está detrás invirtiendo y pues al final no le ve el sentido o pierde el interés por el foco de la finanza o de la inversión sostenible, ¿no? Entonces, no sé cómo lo percibís esto y qué tipo de papel pensáis que las tecnologías pueden utilizar para reducir este riesgo, ¿no? Aquí, si queréis, me lanzo a la piscina. Creo que ahora mismo hay una diferencia enorme entre el greenwashing a nivel de entidad y a nivel de producto financiero. Por un lado, pues, hacer comunicaciones sobre el grado de sostenibilidad de algo que no sean ciertas no está apoyado por verdades absolutas detrás. O sea, el greenwashing ha sido un concepto que ha tenido una percepción variable a lo largo del tiempo. Hace 7 años el cumplimiento más estricto de la norma ya se consideraba una buena práctica, lo mínimo de lo mínimo. Ahora, pues claro, es una campana de Gauss, es una curva normal, se va desplazando el centro y lo que queda en las esquinas pues va cambiando, ¿no? Dicho esto, consecuencias legales sobre hacer alegaciones comerciales falsas en términos de sostenibilidad solamente existen y estamos muy sensibilizados a nivel de producto individual. Pues yo no le puedo poner esta palabra de sostenibilidad al nombre de un fondo de inversión si no cumple con X cuestiones relativas al marco regulatorio. O yo no puedo hacer esta alegación de que se está reduciendo tanto cuando no es cierto. Bueno, a nivel de producto es muy caro hacer greenwashing ahora mismo de una manera sangrante. Se pueden hacer algunas alegaciones, se puede presumir de algunas características, pero afirmar que un producto es sostenible y que luego no lo sea, ya no tiene el reclamo comercial que tenía hace un par de años, tal vez, que hubo un momento de efervescencia, de sostenibilidad y todo tenía que ser verde, las páginas web y todo. Y como ya no tiene ese reclamo comercial, pues ya tal vez no compensa tanto la carga regulatoria o administrativa de decir que el producto es sostenible y tener que cumplir para que realmente no sea sostenible y por lo tanto pues no tenga ni mejor gestión de riesgos ni mejores oportunidades. Pues no compensa tanto. Pero de cara al inversor retail, las grandes afirmaciones a nivel de entidad del estilo de tenemos la sostenibilidad en el ADN, estamos comprometidos hacia no sé cuántos años y somos el primero y el más mejor en hacer todo y vamos a salvar el mundo, no tiene una supervisión tan reglada y tan pormenorizada como a nivel de producto, pero al retail sí le genera cierto descrédito, porque hubo un momento allá por el 2021-2022 en que muchísimos participantes de mercados financieros hicieron esas grandes afirmaciones, esos grandes compromisos y, bueno, pues digamos que los activistas estábamos esperando, bueno, a ver esto cómo se materializa, si a 2 o 3 años hay objetivos intermedios y podemos ver progreso, etcétera, y muy pronto en el tiempo pues se ha podido diferenciar un poco el grano de la paja, ¿no? Antes comentaba desde Triodos el concepto de lo antes posible y me ha encantado, ¿no? Porque estamos esperando para avanzar en algunos de los objetivos, ¿no? Entonces, ese descrédito yo sí pienso que tiene consecuencias en la percepción de greenwashing del inversor retail por las afirmaciones a nivel de entidad y no tanto a nivel producto. Y la recomendación es, por un lado, no sentenciar
el espectro completo de las finanzas sostenibles porque falte coherencia aquí y allá, pero sí que centrarse en las características a nivel de cada producto financiero que se nos presente delante, alejarnos un poco de esa comunicación corporativa institucional general que, bueno, pues que a veces son claims de marketing que vienen un poco dados por estrategia corporativa, pero que donde sí que ahora hay un poco más de espacio para greenwashing. Pues por complementar un poco la visión de Andrea, a lo mejor coincido que a nivel producto es complejo, o sea, tienes que además que pasar cualquier producto que anuncies, una regulación para saber incluso de marketing cómo lo estás expresando, pero el riesgo real, o sea, de greenwashing y de impact washing, ¿eh? Yo creo que estamos en el punto en que vamos a llegar a las dos y eso genera un descrédito claro. ¿Cómo intentamos nosotros minimizarlo? Pues aparte, pues, a nivel fondos de inversión, pues cumplir con las normativas y demás, siendo lo más transparentes posibles, ¿no? O sea, cualquier financiación, cualquier inversión que hacemos nosotros es accesible la información pública para cualquier cliente, que además pueden ser a veces muy críticos o incluso cuestionar ciertos aspectos de la financiación. Creo que lo que necesitamos cada vez más es intentar analizar, pues como indicaba un poco antes, los grises. O sea, a lo mejor no estás ahí y quieres estar, pero explícalo bien. O sea, si tú realmente no lo haces todo de una manera sostenible, pero cierta parte de tu producción sí lo es, sé claro y explícalo así a tu consumidor final, ¿no? Yo creo que esa es una herramienta muy poderosa y que la gente lo que quiere saber es dónde estás y dónde quieres llevar. Y luego, como recomendación, nosotros intentamos objetivizarlo lo máximo posible. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que, y que creo que va un poco en la línea de lo que decía antes también Andrea, lo que hablábamos hace unos años de construcción sostenible y posiblemente lo que hablemos de construcción sostenible dentro de unos años y comparándolo con lo actual nos va a parecer una barbaridad, ¿no? O sea, que hemos ido evolucionando, pero utilicemos las herramientas actuales que tenemos. Pues si hablamos de construcción, que tiene un impacto brutal en cualquier economía y es una decisión muy potente, pues liguémoslo a certificaciones verdes, a gente que sabe, ¿no? O sea, yo siempre hago la broma de que yo mi perfil es técnico, pero llevo no sé cuántos años en un banco, hay cosas que ya no sé. Acompáñate de técnicos que te asesoren, pues como lo que explicaba Eduard, ¿no? Cómo puedes reducir esta huella de carbono, cómo puedes hacerlo de una manera diferente. Y yo creo que intentar objetivarlo con terceras partes para las finanzas sostenibles puede ser una herramienta, ¿no? que te complementa a estos partners. Y sobre todo eso, ser transparente en la información que se ofrece y explicar la situación real de cada empresa y de cada producto, por ponerlo de una manera más práctica. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, María, porque lo que falta, o sea, yo he hecho mucho análisis de datos y lo que falta es transparencia. O sea, cuando miramos los reportings de las empresas, bueno, cuando llegamos al Scope 3, muchas veces faltan informaciones, no son muy claras. Algunos lo ponen todo del Scope 3, 1 a 15 y de vez en cuando pues solo tienes una parte del Scope 3 que será el upstream y se olvidan del downstream. Yo creo que lo que se necesita es transparencia para evitar el greenwashing y la otra cosa es estandarización, porque, claro, los criterios ESG cada uno hace como un poco quiera, o sea, Moody's tiene su propia notación, Standard & Poor's tienen la suya, cada grandes empresas de notación tienen sus propias notas y esto pues no ayuda al retail al final. Y nada, para mí es estandarización y transparencia. Y esto lo cambiará todo. Y también confiar en los expertos. Esto es otra cosa. El retail no tiene la capacidad de entender todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Hay que confiar y por eso bancos como el tuyo, María, pues ayudan justamente a los retails a encontrar una vía y confiar en estos bancos. Yo creo que es lo más importante también, que encontremos expertos fiables. ¿Y creéis que a nivel de tecnología se podría avanzar algo para mejorar el seguimiento, trazabilidad, transparencia? De forma que esto que decías, Eduardo, oye, el retail hay que acompañarle con un técnico. Yo coincido, pero yo creo que ahí operativamente es complejo de llevar a cabo, ¿no? Entonces,
¿Pensáis ahí que la tecnología puede tener un papel importante? Y voy más allá, es decir, hoy en día pues la IA está aquí, está avanzando muchísimo y más que lo va a hacer. ¿No veis algún tipo de solución tecnológica de este tipo que pueda pues complementar esta información o esta ayuda que estáis comentando? Yo creo que coincidís los tres. Bueno, la IA primero lo que necesita son datos y los datos tienen que ser accesibles. O sea, tenemos terminales Bloomberg que tienen mucha información y en vivo. O sea, yo no sé por qué no se podría tener esta información de las empresas con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y así podríamos tener una visión en vivo de lo que está pasando en una empresa a nivel ESG. Yo creo que sí, la tecnología es la solución para tener más transparencia, pero necesitemos actores que hagan de intermedio o estándares que estén puestos por estados, pero la tecnología yo creo que es la solución para tener una mejor visión de todo lo que tiene que ver con ESG. ¿En Triodos veis algo tecnológico, María, que estéis apostando por algo? O sea, yo estaba pensando más que si puede ser una herramienta, pues por ejemplo, igual que tú puedes hacer, o sea, todas las afirmaciones que comentaba Andrea, por ejemplo, que de empresas que se declaran totalmente sostenibles y la afirmación está vacía, pues tú esto con el ChatGPT puedes preguntarle en qué lo basan, ¿no? O sea, que hay algo como muy real de poder utilizar la inteligencia artificial para comprobar los datos de las empresas. Eso es así, ¿no? Yo creo que por ahí es algo como fácil y accesible, ¿no? Igual que tú puedes ver si un trabajo de un máster está hecho por inteligencia artificial o no, pues lo mismo, ¿no? Puedes auditar como si dijéramos una empresa de una manera. Pero sí coincido un poco con Eduard que pretender a veces poner el peso exclusivamente en la inteligencia artificial no es suficiente. Y tiene que haber expertos que entiendan los datos y que te lleguen a conclusiones. A mí me ha hecho reflexionar, la verdad, porque a lo mejor podemos utilizarlo para intentar, de alguna manera, objetivar más los datos de lo que lo estamos haciendo y es una evolución que tenemos que hacer también dentro de Triodos. O sea, que me quedo un poco me llevo esta enseñanza que a lo mejor podemos intentar utilizarlo también internamente, aparte de lo que estamos haciendo ahora, cómo podemos incorporar más activamente la inteligencia artificial. Siempre, yo creo que acompañados con expertos, la verdad. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos. Yo creo que se nos va acabando el tiempo y quería dejar un poquito porque hay algunas preguntas y yo creo que algunas merecen la pena. A mí me ha encantado una de Andrés que preguntaba que era para Triodos que por qué no ofrecen productos como los que tiene Nerfip. Pero bueno, yo que sepa, Andrés, que con Triodos hemos intentado hablar y seguimos hablando y ojalá pronto tengamos también productos de Nerfip en Triodos. Eso, encantados. Yo creo que nosotros estamos completamente abiertos a esa vía, como sabe María. Hay algunas preguntas interesantes. Nos pregunta Genoveva. ¿Qué rol juegan los sellos y certificaciones verdes en generar confianza? ¿Cómo podemos evitar que se convierta en una forma de greenwashing? Es buenísima la pregunta. Sí, muy buena y muy real. Ahí en certificaciones y sellos yo diría para empezar que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, depende de si, o sea, hay que valorar en cada situación si realmente tenemos una necesidad de un sello y una certificación y cuánto coste-beneficio va a generar, cuánta pureza vamos a sacrificar en términos de la información, etcétera. Porque cualquier metodología que tenga umbrales, lo que se quede cerca del umbral está injustamente valorado. Cualquier fórmula. Entonces, ejemplo de dónde nos vendría fenomenal que hubiera sellos y certificaciones. Pues a la hora de valorar pymes y su sostenibilidad sería estupendo contar con X sellos o X certificaciones que con muy poquita información de la pyme dieran señales de mercado al financiador
o al inversor para que, pues, cuando haya que evaluar una cartera de 10.000 micropymes, pues no haya que hacer un esfuerzo tremendo ni de evaluación ni de generación de esa información. Y ahora mismo, pues, el coste-beneficio pues, no sería perfecto, ni la información que sale ahí, ni los umbrales que se delimitasen, pero sí ayudaría a empezar a caminar. En otros contextos, pues no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, ahora mismo sí que hay algunos labels privados para fondos de inversión sostenibles. En algunos países europeos funcionan y han funcionado muy bien mucho tiempo, pero una vez que se ha homogeneizado toda la regulación de divulgación, digamos que han perdido un poco de protagonismo. De cara al cliente final retail, sí que tiene sentido homogeneizar y hacer categorías para que sean muy autodescriptivas y que simplemente con 2 o 3 palabras más o menos todos podemos imaginarnos de qué estamos hablando, ¿no? Sobre todo porque el cliente ahora mismo, o yo como clienta, voy a hablar por mi generación, que no me suele gustar, pero lo voy a hacer. Cuando contratamos un producto o compramos cualquier cosa, aspiramos a hacerlo sin hablar con ninguna unidad de ser humano. Queremos que sea todo digital, queremos entenderlo todos nosotros, no queremos tener que hablar por teléfono con nadie, ni tener que ir a ninguna oficina, ni nada de nada. Entonces, que existan esas categorías o sellos o certificaciones que nos den esas señales de mercado para evitarnos la media hora de teléfono con un asesor, por ejemplo, pues nos encanta. Y es donde nos manejamos más cómodos y ahí el coste-beneficio también puede funcionar. Bueno, muchas gracias, Andrea. Te había una pregunta para Eduard. Básicamente no sé si hacías mención te preguntan si puedes explicar de manera general qué es intensidad de carbono. Bueno, lo más fácil, tengo un sample, no sé si puedo enseñar mi pantalla. Sí, yo creo que puedes. Sí. Haciendo clic a compartir abajo. A ver, partager O partager, depende. Como lo tengo en francés. Esto es esto es un ejemplo que tenemos sobre el Nasdaq 100. O sea, la intensidad de carbono básicamente es la cantidad de carbono que cada millón invertido te pertenecen. Y bueno, la idea se basa todo en el PCAF, que el PCAF es la norma del GHG Protocol, y básicamente es bastante simple. La idea es coger toda la huella de carbono de la empresa, dividirla por la capitalización de esta empresa y tú, pues comprando comprando bonos o equity en esta empresa, pues tienes una parte de sus emisiones. Y la idea cuando hacemos un análisis carbono es que de una estrategia es que miramos cada posición una por una para saber cuál es la intensidad de cada producto. Y al final pues te llevas un análisis como esta que te va a decir, pues mira, el sector energético, aunque sean 2% de tu portfolio, pues contribuye casi al 50% de la intensidad total. Y después puedes hacer un análisis caso por caso y, por ejemplo, si cogemos este análisis del sector de la tecnología, pues aquí por la Y tienes la intensidad por cada dólar que inviertes y del otro lado tienes también la rentabilidad de este producto. Y tú lo que tienes que hacer es un poco mirar las dos cosas. Tu idea cuando inviertes es, obviamente, hacer dinero con tu dinero, pero también tienes que ver esta parte que es sostenible. Y aquí, pues, lo mejor de esta categoría sería Meta y Booking, que tienen una intensidad bastante baja comparado con todos sus competentes, bueno, de competition. Y lo peor sería Meli, que aquí ves que no te da mucha rentabilidad y tiene uno de la intensidad de carbono más alta. Google tiene una intensidad de carbono alta, pero pues te produce pues, la mejor rentabilidad. O sea, después tú puedes escoger, pero la idea de la CO2 intensity es mirar cada dólar que inviertes en esta empresa, cuántas emisiones te producen. Y bueno, es como una base muy, muy simple, pero este ejemplo lo enviamos a
a los bancos para que tengan una idea de cómo nosotros trabajamos para ayudarles en las estrategias. Pero es o sea, las normas PICAS te dan solo una idea por todo lo que tiene que ver con la huella de carbono. Si después te concentras en impacto social, que es mucho más difícil de medir, pues aquí nosotros nos paramos, no tenemos ninguna experiencia ahí dentro y llamamos a otras consultorías que tienen una experiencia. Pero la idea es esta, es intentar saber cuántas emisiones, cuántas toneladas de CO2 te pertenecen por cada millón de dólares que inviertes. No sé si he contestado a la pregunta. Yo creo que sí, Eduard, muy interesante. Pero vamos, si hay cualquier otra duda que tengan, nos podéis escribir y os contestamos por escrito sin problema. Ya no os quiero robar mucho más tiempo, además te estamos llegando al final. No quiero alargarlo. Sí que quería haceros una última pregunta a cada uno y os dejo 1 minuto como máximo para responder. Si tuvierais ahora que dirigiros a un inversor minorista o a un familiar o a un amigo que quiera empezar a tener un impacto positivo con sus finanzas, ¿qué consejo le daríais? Y me hace una pregunta muy fácil, pero bueno, por eso es lo poco que digo, como sé que tú trabajas más con institucionales, pero si, es decir, dirigiéndose a alguien minorista o, como os decía, un familiar, un amigo, ¿qué consejo le daríais para que su inversión, si os pregunta, oye, quiero tener un impacto positivo? No sé quién quiere empezar, si Venga, María. empiezo yo, me animo. Lo decía antes en mi exposición, pero el dinero es el gran decididor. Muchas veces, o sea, donde tú pongas tu dinero permiten que pasen unas cosas u otras. Y muchas veces hay controversias en el sentido de que tú en tu casa tienes energías verdes, consumes agricultura ecológica y tienes tu dinero en una inversora o en un banco que no tiene nada que ver y que está invirtiéndolo en cosas diferentes. Entonces, que seamos más conscientes y de que las cosas pasan vinculadas mayoritariamente a qué pasa con el dinero y que muchas veces lo perfecto es enemigo de la realidad y entonces es mejor empezar con una inversión sostenible o vincularte en lo que puedas, pero empezar a dando pequeños pasos. Y entonces me quedaría con esas dos cosas de el dinero es lo que permite que cambie el mundo en un sentido o en otro y que las decisiones pequeñas o grandes de consumo o de inversión son las que van a permitir que poco a poco vayan cambiando las cosas hacia un sentido o hacia otro y que por eso es importante empezar y aunque sea por poco y empezando a ser consciente cada vez más del poder que tenemos como consumidor y como inversor. Muchas gracias, María. No sé si Andrea, Eduardo, os animáis o pasáis palabra. Sí, muy rápido, haciendo eco de las palabras de María. Efectivamente, por algún sitio hay que empezar siendo cliente activista, respondiendo a la pregunta de preferencias de sostenibilidad, diciendo que sí y viendo qué se nos ofrece en distintas entidades. Y el que quiera mayor tranquilidad y empezar por algo donde tenga cierto conocimiento de dónde está su dinero, estamos justo en un webinar de una entidad en el que vamos a ver exactamente dónde iría el dinero. Entonces, es un buen punto de partida para empezar a enredar y arrancar este viaje que una vez se empieza es difícil luego perderle la curiosidad. O sea, que yo animo a cualquiera a que se siente media horita con Google e investigue un poco. Sí, es lo que iba a decir más o menos, que básicamente si un retail quiere invertir sin pasar por el greenwashing, tiene también que invertir tiempo buscando labels, entendiendo dónde deja sus ahorros. O sea, si yo debería dar un consejo es, antes de tomar una decisión, pues invertir un poco de tiempo en buscar la buena solución a la que le vaya mejor y, bueno, puede que NetFlip sea también una muy buena solución, la verdad. Nosotros la proponimos a los bancos privados con los cuales trabajamos porque nos gusta mucho y sobre todo es muy fácil de entender el impacto que tenéis. O sea, pasar tiempo buscando, al final siempre se encuentra una solución, pero hay que invertir tiempo. Pues nada, hoy te lo agradezco, Eduard, y muchas gracias a los tres. Ha sido un placer conversar con vosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra
pues, conocimiento y pues gracias por compartir con nuestra comunidad pues vuestros insights. Y bueno, yo creo que tenemos todavía, yo creo que coincidimos todos que hay mucho camino por recorrer, fundamentalmente en España, y bueno, pues mucho ánimo porque es un momento yo creo que importante para nosotros. Y yo creo que, bueno, pues ahí ahora mismo pues probablemente las corrientes políticas no sean las más favorables, pero esto sabemos que es cambiante y yo creo que hay que seguir empujando y es cuestión de no perder el foco, ¿no? Pero bueno, agradeceros vuestro tiempo. Bueno, si hay alguna pregunta adicional la podemos contestar por escrito o cualquiera de los ponentes está a disposición de las personas que quieran proponer cualquier pregunta. O sea que nada, no sé si tenéis algún agradecimiento o algo más que añadir, pero no robo más tiempo. María, Andrea, Eduard, muchísimas gracias por todo. A vosotros. Muchas gracias por la invitación. Luego,